Indiscutiblemente nos correspondió vivir en los últimos días de la historia de este mundo, ¿verdad? Las señales así lo anuncian. Y sabe que para este tiempo fue que el evangelista Lucas en su libro, en el capítulo 21, versículo 26, escribió algo que debe llamar nuestra atención. Él dice que después de la tribulación que va a ocurrir en estos días, que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, él agrega, dice que para este tiempo los hombres se desmayarán por causa del temor, la ansiedad y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Esto significa que los cristianos que nos correspondió vivir este tiempo, final de la historia del mundo, hemos de ser hombres y mujeres de fe, si queremos ser cristianos victoriosos. Hemos de tener una fe grande, gigante, sólida, firme en el Señor. ¿Y cómo tener esa fe? Pues bien, en la Biblia tenemos relatos de hombres y mujeres de fe. ¿Sabe que cuando hablamos de fe, inevitablemente llega a nuestra mente la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham en la Biblia es conocido, y en el mundo cristiano es conocido como el padre de la fe. Y si yo preguntara en este momento a todos los cristianos, hiciéramos una encuesta, ¿cuántos quieren tener la fe que tuvo Abraham? Sin duda alguna todos lo expresaríamos, porque es el anhelo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es diferente la vida de un cristiano con fe a un cristiano sin fe. Un cristiano sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando vienen las dificultades, los problemas, las angustias que son como el pan de cada día en este mundo, al venir las dificultades, entonces él llora, se angustia, se aflige, reniega constantemente. Por eso la Sagrada Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la diferencia con un cristiano que tiene fe es que el cristiano de fe le cuenta a Dios sus problemas, se refugia en Dios y entonces recibe la dirección, la guía y la bendición del cielo. Por eso es tan importante tener fe, para poder agradar a Dios. Es importante tener fe por el tiempo que estamos viviendo. Es importante tener fe para salir victoriosos de todas nuestras dificultades. Pero sabe que estoy preocupado y quiero que analicemos este punto en este momento. Estoy preocupado por la percepción que muchos cristianos tienen de lo que significa fe. Cuando hablamos de fe, hay alguna confusión. Algunos piensan que fe es aferrarme al pedido para que me sea concedido. Y si lo que yo le pido a Dios me es concedido tal como lo pedí y en el momento esperado, decimos, fue que oré con fe. Pero si las cosas no me las concede Dios en el momento y como las pedí, lo más probable es que digamos que nos faltó fe al pedirle a Dios. Permítame poner un ejemplo, porque este asunto es muy importante. Digamos que vamos a hacer un paseo el próximo domingo. Y entonces queremos, para disfrutar del río y del campo, de la naturaleza, quisiéramos que haya un día soleado, ¿verdad? Y entonces le pedimos a Dios como familia, Señor, concédenos que este domingo sea un día soleado, bien bonito para compartir en familia. El anhelo está bien, el deseo está bien, y nuestro anhelo es que sea un día sin lluvia, un día de cielo despejado. ¿Y qué tal si el cielo amanece nublado y está lloviendo el domingo en la mañana? Es fácil encontrar personas de la familia que digan que el día está lluvioso porque oramos a Dios sin fe. ¿Verdad que eso ocurre? Cuando no nos vienen las cosas como las pedimos, es fácil definir y llegar a la conclusión de que ya que no teníamos fe. Esa es una equivocación. Nosotros, la verdadera fe debe estar fundamentada en Cristo Jesús, no en el pedido. Cuando yo deposito mi confianza en Dios, entonces estoy dispuesto a aceptar las decisiones de Dios y el tiempo de Dios. Si usted y yo no lo comprendemos eso, a partir de este momento vamos a tener serios problemas cuando vengan las dificultades del fin del tiempo. Porque vamos a ser de ese grupo que abandonará la fe diciendo que Dios no escucha nuestras oraciones, que Dios no nos ama. Pero cuando yo entiendo lo que significa la verdadera fe, entonces aprendo a aceptar las decisiones de Dios y los tiempos de Dios. Fe. Vamos a hablar de fe. ¿Cómo vive una persona de fe? ¿Sabe? Para poder comprenderlo, demos un vistazo a lo que fue la vida de Abraham, este hombre de fe. Hay tres cosas que quisiera resaltar de la vida de Abraham. Y son, primero, que la verdadera fe
cree a la palabra de Dios. Una persona debe creerle a Dios. No olvidemos que la verdadera fe viene de Dios. Cristo Jesús es el autor de la fe y consumador de la fe. ¿Y cómo puede una persona llegar a tener fe? Mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Así que si usted quiere ser un hombre de fe, si entiende la necesidad de ser un cristiano de una fe firme y sólida, para ser un cristiano victorioso ante las vicisitudes de la vida, necesita recibir esa fe mediante el estudio de la Biblia y de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que es importante que el cristiano entienda que el primer fruto de un cristiano, de una vida con fe, es creerle a la palabra de Dios. Veámoslo reflejado en el libro de Génesis, en la historia de Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le hizo un llamado directo, una invitación a Abraham, diciéndole: deja el lugar donde vives, deja la huerta y los sembrados que tienes, déjalo todo y yo te voy a dar una tierra que hoy te la prometo, yo te voy a guiar. No la alcanzas a ver, no sabes dónde está, pero yo te la voy a dar, Abraham. ¿Aceptas mi invitación? Y en el versículo 2 y el versículo 3 Dios le dice: mire, si tú me crees, yo te voy a bendecir y haré de ti una gran nación. Créeme, Abraham. La decisión no era fácil, pero permítame decirle que Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué no era fácil para Abraham? Hay varias razones. Primero, en los días de Abraham, hace más o menos 4000 años de historia atrás, cuando vivió él, no habían supermercados como los que tenemos hoy. No habían tiendas de barrio como las tenemos hoy. Para nosotros sería muy fácil aceptar una invitación así. Si el Señor nos dijera: ve para tal ciudad, ve caminando hacia allá, fácilmente podríamos retirar en el cajero, llevar suficiente dinero y en el momento en que sintamos hambre, sacar alimento de nuestra despensa o provisión que hayamos hecho, o entrar a un supermercado y comprar. Pero las condiciones de Abraham no eran así. En los días de Abraham, la gente vivía de lo que sembraba. Así que cuando se sembraba una semilla, al otro día no daba fruto de una vez. Después de varios meses, Abraham aceptar el llamado de Dios de salir implicaba una dependencia absoluta de Dios. Tenga en cuenta que Abraham tenía más de 300 convivientes en casa, de criados que habían nacido en su casa. Era todo un ejército de personas. Aceptar la invitación de Dios implicaba que Abraham llegara a confiar plenamente en Dios, a depender plenamente de Dios, que Dios iba a ser el sustentador de él y de toda su parentela, de toda su familia. No era fácil, pero Dios lo invitó porque quería enseñarle a este hombre a depender de él. Dios le quería enseñar que él era el proveedor, que no quitara su confianza de su dinero, si era que lo había en ese entonces, que quitara su confianza de su despensa, de sus sembrados, porque quería enseñarlo a depender de Dios, que le iba a mostrar su mano protectora, que Dios le iba a mostrar cuánto lo amaba y que no lo iba a desamparar. Era una invitación difícil, pero importante para la vida de Abraham, para aprender una lección de dependencia de Dios. Ahora, no era solo el asunto del alimento. Recordemos que cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, en esos días también había inseguridad, había delincuencia. Génesis 14 nos relata la historia de aquellos 4 reyes que se llevaron toda la provisión, fueron y secuestraron a Lot, allí en Sodoma y Gomorra, y se llevaron toda la provisión que había en la ciudad, se la robaron. Recuerda la historia, había inseguridad. Los vecinos de ese entonces se unían para defenderse de los que hacían daño.
de las pandillas. Pero al aceptar a Abraham la invitación de salir de su tierra y de su parentela, tenía que aprender a experimentar que su defensor, que su seguridad iba a estar completamente en Dios. Dios iba a ser su defensor, su defensa, su protector. No era fácil tomar la decisión. Permítame decirle que era más fácil para Abraham haberle respondido a Dios: Señor, está bien, todo lo que me ofreces es bonito, pero yo prefiero quedarme viviendo acá porque aquí tengo todo con seguridad, no me falta nada. Yo prefiero quedarme acá. Pero Abraham aceptó la voz de Dios. Y quiero resaltar que este es el punto más importante, el primer punto de la vida de un cristiano de fe, y es creerle a la voz de Dios. Abraham le creyó a Dios y se arriesgó con Dios, se la jugó con Dios. Ahora, el segundo punto, que también es muy importante en la vida de Abraham, es que no solamente le creyó a Dios, sino que le obedeció a Dios. Porque muchos de nosotros decimos que le creemos a Dios, pero no le obedecemos. Nos pasa lo de aquel malabarista que llegó a un pueblo, me contaba mi madre cuando yo era muy pequeño, que llegó un malabarista y templó desde un cerro del pueblo hasta el otro cerro una guaya, delgadita, delgadita, y templó esa guaya a mucha altura. Y entonces con un megáfono comenzó a invitar a los habitantes del pueblo a decirles: vengan, porque yo voy a cruzar el pueblo a 100 metros de altura, de un lado del pueblo al otro. Y la gente salió a mirar la agilidad de este hombre. Y mi madre me contaba que él atravesó de un extremo hasta el otro, caminando por la guaya, sostenido, ya casi caía, pero se sostenía. Y cuando llegó al otro lugar, por el megáfono, le preguntó a la gente: ¿cuántos creen que yo soy capaz de regresarme? Y todos lo aplaudían y le decían que sí, que él era capaz. Y él entonces tomó una carretilla y dijo: ¿cuántos creen que yo soy capaz de pasar con esta carretilla sin caerme? Y el pueblo quedó en silencio. Y él comenzó con la carretilla a caminar por la cuerda y tambaleaba y parecía que iba a caer, pero seguía avanzando, manejando esa carretilla. Y llegó hasta el otro lugar, al otro cerro. Cuando llegó al otro lugar, volvió a decir por el megáfono en alta voz: ¿cuántos creen que yo soy capaz de regresar al otro extremo manejando la carretilla otra vez sin caerme? Y la gente que ya lo había visto comenzaron a aplaudir y a decir: sí, tú eres capaz, vamos. Pero había un hombre de manera especial que muy eufórico le decía: yo sé que puede. Y el malabarista se quedó mirando y le dijo: ¿usted está seguro que yo puedo? Si está seguro, convencido de que yo puedo y no me voy a caer, súbete a la carretilla, venga y pasemos juntos. Y el hombre agachó la cabeza y se escondió. ¿Saben que así nos pasa con Dios? Al hablar de la vida de Abraham decimos: qué vida tan bonita, cómo confió en Dios. Dios no lo desamparó, lo llevó a Canaán, le cumplió la promesa. Abraham fue bendecido, fue prosperado, su descendencia no hay quien la cuente. Dios cumplió la promesa. Qué valiente, dejó su ciudad, su parentela, su tierra, lo dejó todo para obedecer a Dios. Qué vida tan bonita. Pero cuando Dios nos encara a nosotros y nos hace la invitación de obediencia, entonces como que dudamos de Dios. Nos pasa lo del malabarista, lo de aquel hombre que decía: sí es capaz de pasar, pero cuando el malabarista le invitó a subir a la carretilla, no quiso subir. Y nos pasa lo mismo a los cristianos de hoy. Le decimos que le creemos a Dios, que su promesa es bonita, pero cuando tenemos que tomar decisiones, fácilmente transgredimos sus mandamientos, fácilmente vendemos la primogenitura, porque nuestra confianza no está firme y sólida en el Señor. Permítame decirle que Abraham no solamente le creyó a Dios, sino que Abraham obedeció la voz de Dios. En el versículo 5 de Génesis 12 registra: Abraham tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot y toda la hacienda y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán. Yo me lo imagino llegando a la casa y diciéndole a Sarai su esposa: mami, amor, alístate, nos vamos. Pero cuál grande sería la sorpresa de Sarai cuando le diría: Abraham, mi amor, ¿y a dónde nos vamos? Y Abraham respondiéndole: vamos para una ciudad que Dios prometió mostrarnos, que Él nos la daría.
Él nos va a guiar a esa ciudad. Pero ¿dónde queda? No sé, amor, Sarai, no sé dónde queda. ¿Y por qué nos vamos, Abraham? Y Abraham diciéndole, Sarai, nos vamos porque Dios me dijo que nos fuéramos. Y aunque no vemos la ciudad, Él nos va a dar la ciudad. Vamos, recoja las cosas, llame a los criados, que recojan los ganados y todas las propiedades porque nos vamos. ¡Qué fe! ¡Qué confianza en Dios! Obedeció el mandato del Señor. ¿Sabe qué es lo más que me llama la atención? El registro bíblico en el libro de Hebreos, hablando de esa experiencia, dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir del lugar que había de salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba, pero le creyó a Dios. Y eso es fe. Cuando se obedece, es porque se confía plenamente en el Señor. Y aunque Dios le iba haciendo provisiones, Él las iba aceptando. Abraham las aceptaba sumisamente. El registro bíblico en el versículo 9 de Hebreos 11 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Él aceptaba la provisión de Dios. En ninguna parte renegó. Qué fe la de Abraham, ¿verdad? Los cristianos de hoy necesitamos creerle a la promesa de Dios, pero también obedecer la promesa de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Aquellos cristianos que cuando les amenazan perder su trabajo, si no van un sábado, transgreden el mandamiento fácilmente, no son hombres de fe. Aquellos que van a un salón de clase en sábado no son hombres de fe, porque no han aprendido a confiar en Dios, a poner su confianza y su seguridad en Dios. Pero hay un tercer punto que quisiera resaltar también, y es que Abraham no solamente le creyó a la voz de Dios, sino que también le obedeció. Y aparte de creerle y obedecerle, Abraham también aceptó las decisiones de Dios. Y esto es muy importante para los cristianos entenderlo. Porque en ninguna parte la Biblia nos dice que cuando aceptamos la palabra de Dios y aceptamos a Dios como nuestro Salvador, cuando hacemos de Cristo Jesús lo aceptamos como nuestro sustituto para salvación, en ninguna parte la Biblia dice que por ser cristiano no vendrán dificultades, en ninguna parte. Y Abraham lo comprendía, y aunque había obedecido el mandato de Dios y le creyó a Dios, cuando iba por el desierto, la Biblia dice que en algún momento hubo hambre, una gran hambre sobre la tierra, y no tenía el alimento para él, para sus criados, ni para sus ganados. Y entonces en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 10 registra, entonces hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allá porque el hambre era grande en el país. Pero ¿saben qué es lo más bonito? En ninguna parte del registro bíblico dice que Abraham levantó las manos para reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor? Yo salí, lo dejé todo por ti. ¿Por qué no hay alimento para mí? ¿Me trajiste a aguantar hambre? En ninguna parte lo dice. Y esa es una característica valiosa de la fe. Aceptar las decisiones de Dios, convencido de que son para nuestro bien. Porque a los que confían en Dios todas las cosas les son para bien. Los cristianos de hoy hemos de aprender a aceptar las decisiones de Dios. A nosotros nos gustaría hacerle un trato a Dios. Muchos quisiéramos decirle, Señor, hagamos una cosa. Yo voy a escoger el milagro y tú que eres poderoso lo haces. Pero no es esa la forma como Dios trabaja. No es esa la manera a la que Dios nos invita a confiar en Él y a depender de Él. No es esa la manera. En el registro bíblico vemos a un Abraham aceptando la voluntad de Dios, las decisiones de Dios y los tiempos de Dios. Cuando Abraham tenía 75 años, dice Génesis 12:4, salió de Harán, recibiendo la promesa de que Dios le daría un hijo y una gran descendencia. ¿Cuándo nació Isaac? Cuando tenía 99 años, Sarai quedó encinta, embarazada. Y cuando tenía 100 años, Abraham nació su hijo. Fueron 25 años hasta ver la promesa hecha realidad. Eso es esperar los tiempos de Dios.
Eso es aprender a aceptar las decisiones de Dios. ¿Saben? Los cristianos de hoy nos gusta hacer los pedidos y que Dios nos responda de una vez, en el instante. La impaciencia nos domina y nos cuesta trabajo entregarle nuestras cosas a Dios, nuestros problemas a Dios, nuestras necesidades a Dios. Porque queremos que Dios nos responda en el momento. ¿Cómo nos cuesta trabajo depender de Dios? ¿Cómo nos cuesta trabajo aceptar las indicaciones de Dios y los tiempos de Dios y las decisiones de Dios? Al igual que Abraham, Dios nos invita hoy con promesas maravillosas. Así como Dios invitó a Abraham diciéndole, ven, déjalo todo porque yo quiero enseñarte a depender de mí. Así Dios nos invita hoy a nosotros. Y si queremos ser hombres de fe victoriosos, hombres de fe fuertes en el Señor, que venzamos las dificultades, necesitamos aprender a creerle a Dios, a obedecerle a Dios y aceptar su voluntad, aceptar sus decisiones. Miren qué texto tan bonito nos ofrece el Señor. Es una invitación de amor acompañada de una promesa. Leo del libro de Proverbios capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Lo notas? Confía en Dios. No confíes en ti mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al igual que Dios le hizo una invitación a Abraham, nos hace la misma invitación hoy a nosotros. Ven a confiar en mí, porque también nos quiere enseñar a depender de Él. Pero la promesa a nosotros es más clara. Es más fácil para nosotros creerle a Dios y obedecerle que lo que fue para Abraham. Porque el texto que estoy mencionando de Proverbios 3, en el versículo 6 dice, miren la promesa que nos hace el Señor. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te llevará por el camino recto. ¿Lo notamos? Dios nos está invitando a vivir una experiencia de fe con Él, de dependencia de Él. Y nos dice, cuéntame tus cosas, dímelas. Tenme en cuenta, si tú me las cuentas, si tú me reconoces en todos tus caminos, yo te guiaré por el camino correcto. Yo te daré los deseos de tu corazón. Esa experiencia hemos de vivirla hoy. La verdadera fe está fundamentada en Cristo Jesús, en creerle a su palabra, sus promesas, en obedecer sus mandatos, sus mandamientos, su voluntad y en aceptar las decisiones de Dios, porque todas las decisiones de Dios son para bien. Todo lo que ocurre, aun las cosas que no entendemos, son para nuestro bien. Si un hijo llega a enfermar, nosotros lo podemos amar mucho. Y quizás hacemos una vigilia y nos reunimos con los ancianos y pastores y le clamamos al Señor, Señor, nuestro hijo está enfermo. No queremos verlo así. Nosotros lo amamos, estamos tristes, anhelamos verlo sano, Señor. Tú que eres el médico de los médicos, bendícelo. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Ese es nuestro anhelo, Señor. Queremos verlo sano. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración de fe. Cuando yo le digo a Dios, Señor, yo no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Estoy dispuesto a aceptar tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es que el niño muera, que Dios nos dé la capacidad de poderle decir en oración, gracias, Señor, aunque me duele, yo quería vivir con mi hijo, pero tú decidiste que él muriera, es porque es lo mejor para mí. Gracias por la decisión que has tomado. El pueblo de Dios necesita experimentarlo. Dios es nuestro sostenedor. Dios es nuestra seguridad. Hemos de experimentar como Abraham, Jehová Jireh, Dios proveerá. Digámosle a los problemas, cuán grande es Dios, qué poderoso Él. Y no nos angustiemos para vivir renegando por el mundo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios nos conceda una fe gigante, como la fe
que el cielo le concedió a Abraham. Que Dios te bendiga.